En marzo de 2022, el Ejército Nacional realizó una dudosa operación militar en el Alto Remanso, Putumayo. Allí fue asesinado el gobernador indígena Pablo Paduro, según la Fiscalía, en estado de indefensión, y a quien además le plantaron un fusil para hacerlo pasar como guerrillero. Debemos tener en cuenta que este suceso no hace parte de los ya muy conocidos falsos positivos durante el gobierno Uribe, sino que sucedió en 2022 durante el gobierno Duque, y mientras el Ministerio de Defensa estaba en manos de Diego Molano. Allí también fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández, y su esposa embarazada, Ana María Sarrias, al igual que otros civiles. Y sí, la escena fue manipulada para hacerlos pasar como miembros de las disidencias. Según Cambio, el grupo militar asaltó el lugar y presentó como resultado la baja de 11 integrantes de las disidencias. Hoy la Fiscalía ha demostrado que lo que se presentó como un operativo del ejército en realidad fue una masacre en la que el ejército asesinó a varios civiles para presentarlos como falsos positivos. El informe, recogido a través de expertos balísticos, médicos forenses, topógrafos y fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, reveló que el gobernador indígena Pablo Paduro murió a manos de un uniformado y que el arma que se encontraba cerca de su cuerpo nunca fue accionada ni manipulada por él, sino que fue plantada para desviar la investigación. Por ello, la Fiscalía imputará cargos contra los 25 uniformados que realizaron el operativo, incluyendo al coronel Néstor Andrés Cadena. Para 2022, la oposición de entonces pidió una moción de censura contra el exministro de Defensa Diego Molano, y esto fue lo que dijo respecto a las víctimas. Pero lo importante aquí señalar, mostré dos ejemplos de las personas neutralizadas, de las que cayeron en esta operación. De acuerdo con la información de inteligencia que ha recibido el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, 11 de esas personas fueron halladas muertas después de la operación. Algunas de ellas, de acuerdo con la información de inteligencia, presentan relaciones con este grupo armado organizado, directas o relaciones indirectas con ellas. Además, algunas de ellas presentan antecedentes judiciales. Pero aquí nadie puede determinar la identificación plena, las responsabilidades, su relación con estos grupos, sino la Fiscalía General de la Nación. Aquí no puede un informe periodístico decir quiénes eran y cómo son. Aquí no puede un informe periodístico en este debate, en esta plenaria, sin la responsabilidad necesaria, porque la única autoridad competente para determinar cuál es la relación, si era una relación directa, si era una relación de colaboración o si habían participado presuntamente de las hostilidades, fueran estas personas allí señaladas. Por eso esperamos las investigaciones de la Fiscalía. Para ese entonces, el senador Alexander López le dijo esto a Molano: cinismo es que Diego Molano diga en la Cámara que la Fiscalía debe determinar si hay o no relación entre los muertos de la masacre de Putumayo y estructuras criminales. El ministro de Defensa confiesa que asesinaron personas al azar. Primero se mata y después se pregunta. Ese mismo 27 de abril, Revista Semana protegía a Diego Molano. Dijo que el debate no era para cuestionarlo por las víctimas, sino que se quería desprestigiar al exministro porque estaban en época electoral, y así lo titularon. Este es el panorama del ministro de Defensa Diego Molano en el Congreso. El debate de moción de censura en su contra se está dando en medio de una campaña electoral en la que se juegan profundos intereses. Allí dijeron que la oposición llevó documentos y testimonios con los que buscaba demostrar que entre los 11 muertos habría civiles, pero que las mayorías, es decir, el Centro Democrático, la U, el Conservador y Cambio Radical, le expresaron su apoyo total al ministro Molano, y que la ausencia del Partido Liberal fue visto como un guiño hacia el ministro. Semana no se preocupó en ningún momento por las víctimas. Todo el artículo está enfocado en intentar proteger al exministro y su prioridad era la campaña electoral, pues según la revista estaba claro que cualquiera que sea el resultado tendría un impacto en la campaña, y detallaron que hacer justicia respecto a las víctimas sería, según ellos, entregarle en bandeja de plata la cabeza del ministro Molano a la oposición para que se volviera un trofeo para Gustavo Petro en campaña, como si sacar del cargo a un exministro que atentó contra la vida de civiles se tratara de una contienda electoral, y que como las fuerzas militares, según ellos, aún gozan de mucho respeto, el exministro no sería retirado de su cargo. De hecho, vi
Vicky Dávila también publicaba que todo se trató de un bazar cocalero de las disidencias y no de la comunidad, pero hoy Revista Cambio ha revelado este artículo: manipularon cuerpos. Esta es la conclusión de la Fiscalía sobre el operativo militar en el remanso Putumayo, artículo que revela, como ya vimos, que el ejército manipuló los cuerpos para hacerlos pasar como guerrilleros. María José Pizarro compartió el artículo de Cambio. 25 uniformados fueron imputados por la masacre en Puerto Leguízamo, Putumayo. Lo denunciamos en la moción de censura que realizamos en 2022, exigiendo responsabilidades al ministro de Defensa Diego Molano. Acorde a la línea de mando, todos quienes hayan participado deben responder por su acción u omisión en este operativo. Y por su parte, Alexander López atacó fuertemente a Diego Molano. ¿Qué pensará el exministro de Defensa Diego Molano de la masacre de Putumayo en el remanso, ahora que la Fiscalía concluye que la fuerza pública asesinó civiles y manipuló sus cuerpos? Se caen las mentiras que dijo Molano en el debate de moción de censura. ¿Qué pensará esa parte del Congreso que defendió en la moción de censura a un funcionario que hizo pasar por criminales a civiles inocentes asesinados? Vía Esto es Cambio, Alfredo Molano, periodista. Si alguien tiene información sobre eso, me parece muy extraño. No he visto el primer informe de la Fiscalía porque está en plena investigación. Nadie debería tener un documento de la Fiscalía para hacer ese tipo de señalamientos como se han hecho el día de hoy, y lo esperamos lo más pronto posible. Nadie más interesado que nuestra fuerza pública en que se conozcan ya esas responsabilidades. Nadie más interesado que yo como ministro de Defensa, que la Fiscalía emite ese informe necesario para que Colombia conozca y se esclarezca la verdad. Estas investigaciones indicarán si se trató de daños incidentales permitidos por el DIH o hubo participación de civiles que abandonaron su estatus de protección para intervenir directamente en las hostilidades o la concurrencia de ambas variantes.